A continuación le daremos solución a un ejemplo de una onda electromagnética caracterizada por su campo o intensidad de campo eléctrico. El cuerpo del problema versa de la siguiente manera: una onda plana uniforme con una intensidad de campo eléctrico igual contiene una magnitud que va a estar expresada o va a estar indicada, o su magnitud va a estar expresada sobre el eje X en dirección de AX. Se propaga en un medio simple sin pérdidas con una epsilon r 4 mu r igual a 1 en la dirección del eje Z positivo. Suponga que la magnitud de E de X es senoidal con una frecuencia de 100 MHz, 1 por 10 a la 8 Hz, y su valor máximo es de 1 por 10 a la menos 4 voltmetro en un tiempo igual a 0 segundos y en una distancia z igual de 1/8 de metro. Determinar, inciso A, una instantánea que exprese a la intensidad de campo eléctrico para cualquier tiempo t y posición en z. Inciso B, una instantánea para la intensidad de campo magnético. Este es intensidad de campo eléctrico, la D densidad de campo eléctrico, B intensidad de campo magnético y H la densidad de campo magnético. Entonces vamos a sacar también una instantánea para la densidad de campo magnético. Bueno, entonces me voy a apoyar aquí. Entonces, en forma general, lo que estoy indicando es lo siguiente: una onda electromagnética está caracterizada por dos señales que obviamente se van a desplazar sobre un eje tridimensional, que sería el eje X, Y y Z. En este caso, estoy indicando la disposición de los tres ejes principales, X, Y y Z, dispuestos de tal manera que en el eje horizontal quede el elemento o vector unitario Z. Por lo regular estamos nosotros más familiarizados en tener la disposición de estos dos elementos en función de los ejes. Aquí caracterizado el eje X, aquí caracterizado el eje Y, y en forma perpendicular al plano XY saldría el eje Z. Por comodidad de la visualización de los resultados del ejercicio, estos ejes se rotaron de tal manera que puedo moverlos de esta forma o inclusive cambiarlos de posición, siempre y cuando estén generando un ángulo de 90 grados entre X y Y obviamente un ángulo de 90 grados entre X y Z. ¿Sí? Entonces, de tal manera que se desplazó, se posicionan. Creo que es el concepto de la regla de la mano derecha en la ubicación de los ejes. Entonces tenemos una disposición de ubicación del dedo anular, el índice y el pulgar para indicar los ejes. Este estaría caracterizado, si agarramos ya sea por la regla de la mano izquierda o derecha, si ustedes colocan de frente su mano izquierda y extienden de esta manera el pulgar, de esta manera el índice y de esta manera obviamente los otros dedos aquí enrolladillos y de esta manera el anular. Esta estaría caracterizando al eje X, al eje Y y al eje Z, de tal manera que si ustedes mueven su manita, esta manita chaquetera, si la mueven, la disposición de estos ejes quedarían de esta manera. Entonces intenten hacerlo ahí en su casa, de tal forma que con esos movimientos de su muñeca, de su mano, generen esta disposición. Nuevamente es por comodidad, pues, ¿no? Es por comodidad de visualización de los resultados. Entonces el cuerpo del problema nos está indicando que debemos de encontrar una instantánea para cualquier tiempo y para cualquier posición de Z. Bueno, de los datos que tenemos, el objetivo va a ser encontrar de manera general
el inciso A nos pide encontrar un modelo matemático o una expresión para la intensidad de campo eléctrico. Intensidad de campo eléctrico que va a depender de los valores de el tiempo y de la ubicación en Z. ¿Sí? Si el ejercicio me indicara otra cosa, de la disposición o los valores en el eje X, en el eje Y o en este caso en el eje Z, se debe de establecer el modelo matemático o la paramétrica dependiendo al desplazamiento en donde nosotros lo queremos llevar a cabo. Entonces podemos observar que esta es la representación o la perturbación, la figura geométrica roja está caracterizada por la intensidad de campo eléctrico. Contiene una longitud de onda y contiene una velocidad. Y obviamente se está desplazando sobre el eje Z. Otro dato importante que el cuerpo del problema me lo indica: la magnitud máxima está medida sobre el eje Z. Si ustedes recuerdan, el ejercicio dice: tengo un campo magnético E, que su valor máximo se encuentra medido en el eje X, y obviamente esta disposición de esta medición se hace sobre el vector unitario AX. Este es el vector unitario AX, vector unitario AY y el vector unitario AZ. Entonces tenemos la medición de la magnitud exactamente sobre el eje X. Entonces se está desplazando sobre el eje, en este caso el eje horizontal, caracterizado por el eje Z. Entonces esa es la descripción de los datos que tenemos en el cuerpo del problema. De tal manera pues que aquí vamos a tener una magnitud máxima, función coseno, omega t, menos el número de onda K, que va a estar indicado sobre el eje Z, más un desfasamiento. Entonces este es el modelo matemático que podemos nosotros tomar en cuenta para sacar la paramétrica así en forma general, la paramétrica en forma general de nuestra perturbación. Entonces estos elementos están siendo indicados, todo este argumento desde aquí hasta por acá, todo este argumento desde aquí hasta por acá es el EX, ¿eh? Y obviamente la otra indicación que se están midiendo o estamos observándolo sobre el vector unitario AX. Eso es lo que tenemos pues para representar nuestra ecuación. Del escrito podemos sacar los siguientes elementos. Nos están dando los datos, tenemos los siguientes datos. Tenemos una intensidad de campo eléctrico máxima, me están proporcionando una velocidad angular, puedo también determinar el número de onda y también puedo encontrar otro elemento que sería el desfasamiento. Entonces, del cuerpo del problema vamos a analizar qué datos nos están proporcionando del problema. Vamos a reducir un poco vamos a generar un poco de espacio por este lado. Aquí nos dice que su valor máximo, el valor máximo de esa intensidad de campo eléctrico es 1 por 10 a la menos 4 volt metro. Entonces de esta tenemos que es 1 por 10 a la menos 4 volts metro. Y también nos está proporcionando que contiene una frecuencia igual
a 100 MHz. 100 MHz. Tenemos un tiempo igual a 0 y en un tiempo igual a 0 tenemos una posición sobre el eje Z de 1 sobre 8 unidades metros. Entonces con esos datos podemos trabajar. La magnitud máxima ya la tenemos por aquí indicada. Velocidad angular, si usted recuerda, la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. 2pi por la frecuencia, y la frecuencia va a estar denotado por 100 MHz, que sería 1 por 10 a la 8. 1 por 10 a la 8. Si realizamos las operaciones, serían 2pi, para no utilizar por el momento la calculadora. Sería 2 por 1, 2, pi por 10 a la 8, pi por 10 a la 8. Esa sería la velocidad angular, radianes por segundo. Esa es la unidad de la velocidad angular. El número de onda. Para el número de onda tenemos una igualdad. Voy a implementar la de los elementos que contengo los datos conocidos. Es decir, ocupo velocidad angular, requiero de la velocidad de la luz, igual, estos dos elementos están multiplicando a mu r y epsilon relativo. Si sustituimos valores, la velocidad angular ya la tenemos por aquí indicado. Velocidad angular 2pi por 10 a la 8, que está siendo dividido por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Va a estar multiplicando la raíz cuadrada de mu r, y mu r es igual a 4 y el epsilon 0 igual a 1. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Ocupo mu r y ocupo epsilon relativo. Lo tenemos aquí indicado en el cuerpo del problema. Mu r 4 y epsilon relativo 4 y mu r igual a 1, 4 y 1 respectivamente. Entonces tenemos que mu r aquí, este es igual a 4 y este es igual a 1, 4 y 1, de acuerdo pues a los datos que tenemos aquí. Mu r4, estoy al revés. Entonces este elemento vale 4 mu r y este vale 1. Mu r 1, epsilon relativo 4. Realizando las operaciones, tenemos por 10 a la 8 dividido entre por 10 a la 8, dividiéndolos nos da 1, quedaría 2pi entre 3, 2 tercios de pi, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 por 4, 4, raíz cuadrada de 4, 2. Por lo tanto, si los multiplico, va a quedar 4 tercios, 4 pi entre 3. Este es el número de onda, entonces está a 4 tercios de pi. Ese lo vamos a tener por ahí presente. Entonces, en forma general, ya estoy considerando, estoy metiendo los valores, tengo el modelo matemático en función del tiempo y posición z igual al valor máximo, y el valor máximo es 1 por 10 a la menos 4, varía en forma cosenoidal, contiene un omega t, el omega, aquí lo tenemos, el omega es igual a 2pi
2pi por 10 a la 8 en función del tiempo, menos el número de onda k, ya lo tenemos, es 4 tercios de pi, en función de la posición z, más un desfasamiento. Entonces, los parámetros o variables de control, para nuestro caso, serían el tiempo y serían la posición, y obviamente el otro elemento que sería el desfasamiento. De ese argumento que tenemos ahí dentro de la función coseno, me faltaría determinar el desfasamiento. Entonces estas formas de onda tienen un desfasamiento con respecto pues a otra perturbación, y para indicarlos en esa posición, esa instantánea de esa posición, pues me faltaría determinar el desfasamiento. Para encontrar el desfasamiento, únicamente voy a tomamos en cuenta el argumento de la expresión trigonométrica, es decir, el modelo matemático nos dice que omega t menos kz más este desfasamiento, todo esto debe ser igual a 0. Ya contengo algunos valores, entonces lo único que tengo que hacer es encontrar el ángulo phi. Omega t, sustituyendo valores, sería 2pi por 10 a la 8 en función de t, menos el número de onda, 4 tercios de pi en función de z, más el ángulo phi. Esto es igual a 0. Hay una condición, me dicen, para cuando el tiempo es igual a 0, tenemos una posición en el eje z igual a 1/8 de metro. Entonces estas condiciones las debo de incluir aquí, es decir, 2pi por 10 a las 8 para cuando el tiempo es igual a 0, menos 4 tercios de pi, z vale en esa instantánea 1/8, más phi igual a 0. Entonces podemos observar, aquí tenemos 4 entre 8, si le saco cuarta, va a quedar 4 entre 4 a 1, 8 entre 4 a 2, va a quedar pi entre 3 por 2, más phi igual con 0. Si despejamos, este elemento está sumando, va a pasar por acá restando. Entonces el ángulo de desfasamiento va a ser igual a pi entre 3 por 2, 6, 1/6 de pi. Obviamente las unidades serían en radianes. Entonces ahí ya tenemos ya completada nuestro modelo matemático del inciso A, que va a estar por lo tanto caracterizado por esta fórmula, por este formulismo o paramétrica general, E que varía con respecto al tiempo y posición z, 1 por 10 a la menos 4, forma cosenoidal, 2pi por 10 a la 8 en función del tiempo, menos 4 tercios de pi en función de z, más 1/6 de pi. Y obviamente este elemento va a estar desplazándose en AX. Este es el modelo matemático que nos piden determinar en el inciso A. Entonces vamos a tratar de resolver el inciso B. Para el inciso B, a partir del inciso A que tenemos por aquí ya indicado, sería el modelo matemático de E, el modelo matemático de este elemento.
tenemos lo siguiente, nos piden determinar la intensidad de campo magnético H. Nos vamos a basar en la siguiente operación. Desde el punto de vista de las leyes de Maxwell, decimos que el operador nabla cruz E es igual a menos la parcial con respecto al tiempo de la densidad de flujo magnético B. Si tenemos un elemento o un medio, automáticamente podemos nosotros determinar la intensidad de campo magnético. Esta es densidad de campo magnético, esta es intensidad de campo magnético. Entonces la relación que hay entre la densidad y la intensidad es únicamente μ0. Entonces este es en un medio y este es en el aire. Entonces tenemos esta igualdad. De manera general, el operador nabla está constituido por los vectores de posición a x, a y y a z, y las derivadas parciales con respecto a x, y y z. Va a afectar al elemento E. Entonces el elemento E, de manera general, únicamente contiene elementos en AX, es decir, aquí tenemos el elemento de E en EX. No contiene elementos en Y y no va a contener elementos en Z. Entonces, de forma general, la intensidad de campo magnético, si nosotros lo resolvemos este producto cruz, la intensidad de campo magnético, pues va a quedar únicamente en, elimino renglón y columna, y va a quedar derivada de esto 0, derivada de esto 0. No va a contener elementos en X. Con respecto a Y, elimino renglón y columna, va a ser la derivada de X de 0, la parcial de Z de este elemento. Sí contiene elemento en AY, contiene elemento en AY. Y en AZ sería eliminación de renglón y columna, parcial de 0 menos la parcial de este elemento. Bueno, entonces en forma general podemos observar que la disposición de ese campo magnético va a quedar únicamente reflejada en AY. Ahorita vamos a ver el por qué. Por lo tanto, todo este elemento va a estar caracterizado sobre el eje Y. También podemos tener cierto comportamiento. Obviamente tenemos el desplazamiento de este campo eléctrico, es decir, tenemos el campo eléctrico E en proporción de la generación de una intensidad de campo magnético Y. Esos dos elementos se están desplazando por un medio, y ese medio está caracterizado por N, que sería la impedancia intrínseca del medio. Este ya lo tenemos por acá anotado en nuestros apuntes. Aquí tenemos la interpretación de N, impedancia intrínseca del medio, que es igual, esa impedancia intrínseca del medio es igual aquí está, tenemos estas dos, mu, raíz cuadrada de mu entre epsilon, que es igual a toda esta interpretación. O es esto, ¿sí? Entonces tenemos ahí esa relación. Entonces voy a considerar esta del medio. Obviamente el medio de donde se está desplazando es la ideal, no tiene pérdidas. Entonces va a ser igual a raíz cuadrada de mu 0 epsilon 0, que es igual a 120 veces pi. Entonces vamos a hacer aquí la indicación. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada de mu 0 epsilon 0, mu 0 epsilon 0, y esta relación es igual a 120 veces pi.
120 veces pi. Entonces eso lo voy a dejar por ahí, ahorita lo consideraremos. Bueno, no, esta sí es directamente n, este es n. Este es n, y obviamente n tenemos dos opciones. N es igual a la raíz cuadrada, aquí raíz cuadrada de mu 0 epsilon 0, otra es igual a la impedancia intrínseca del medio entre epsilon relativo. Este es n. Entonces aquí todavía no desconozco n, pero en forma general n es igual este es n0. n0 es igual a 120 pi. Entonces este no va aquí, esta igualdad no va aquí. Entonces tenemos únicamente así, n0 entre mu r. Por lo tanto, n0 si es la que vale 120 veces pi entre raíz cuadrada de epsilon relativo, y epsilon relativo, si ustedes recuerdan, la tenemos ahí como dato, es igual a 4. 120 entre raíz cuadrada de 4, que es 2, 120 entre 2 a 60 veces pi. Entonces este es el valor de la impedancia intrínseca del medio, mientras aquí tenemos pues la impedancia intrínseca del aire. Bueno, entonces sin necesidad de desarrollar el producto cruz, nuevamente eliminación renglón y columna, no contiene elementos en X, eliminación renglón y columna, en Y contendría eliminación renglón y columna, contendría la parcial de esto, que es 0, menos la parcial de esto, que es esta parte con respecto a z de este elemento. ¿Sí? Entonces hay un elemento aquí en z que sí va a quedar. El otro elemento, aún sin embargo, que si hay una parcial con respecto a un elemento más un elemento que va a quedar en AZ, pero si eliminamos renglón y columna, va a quedar la parcial de X de este elemento con respecto a 0, pues obviamente va a dar 0, pero voy a sacar una parcial con respecto a Y de este elemento, y podemos observar que no contiene ningún elemento en función de Y, únicamente aparece T y aparece Z. Por lo tanto, la parcial de Y de este elemento con respecto a Y de este elemento va a ser 0, por eso nada más prevalece el elemento en AY. Aún sin embargo, pues que sí tiene la presencia de una parcial, pero a la hora de derivar la parcial con respecto a Y, todo esto es constante, y la derivada de una constante da 0, por eso nada más queda el elemento en AY. Bueno, en AY quedaría, miren, es la parcial de Z, en AY quedaría la parcial de Z con respecto a E, y si tenemos Z. Bueno, me voy a atrever a desarrollarlo únicamente en el elemento en AY. Eliminación renglón y columna va a ser la parcial con respecto a X del 0 menos la parcial con respecto a Y, parcial con respecto a Z. A ver, elimino renglón, elimino columna, parcial con respecto a Z, ¿sí? Y parcial de Z con respecto a, este elemento con respecto a la parcial de Z del elemento EX, ¿sí? Y este elemento X sí contiene parte en Z,
y nos da la disposición de ese resultado en AY. Entonces únicamente considero, o de acuerdo pues a las operaciones que debo de realizar, todas las partes de ese producto cruz que van a simbolizar o a caracterizar a la intensidad de campo magnético quedarían únicamente en Y. De aquí, es decir, tenemos la intensidad de campo magnético, va a quedar en y esta relación, por lo tanto tenemos que H contiene una relación, es decir, la proporción de EX. De acá tenemos esta igualdad. ¿Cuál es la igualdad que? Sí, esta. X entre H de Y es igual a N. Despejando, voy a encontrar H de Y. Este elemento está dividiendo, pasa multiplicando. Estos dos elementos se van a pasar multiplicando y va a pasar dividiendo por acá. Es decir, X es igual a N por H de Y. Despejando, por lo tanto, H de Y va a ser igual aquí entre N. Ya contenemos esos elementos, entonces lo único que tendríamos que hacer sería dividirlo entre N. Por lo tanto, el modelo matemático de H en función de T en función de Z va a ser igual a X entre N. Por lo tanto tenemos la expresión de 1 por 10 a la menos 4 coseno 2pi por 10 a la 8 en función del tiempo menos 4 tercios de pi en función de z más un sexto de pi. Ese es E y únicamente está siendo dividido entre n y n es igual a 60 pi. Es magnitud, por lo tanto aquí va a quedar 60 pi. Entonces esa sería la descripción de la intensidad de campo magnético H. Únicamente nos faltaría observar la longitud de onda. Estos elementos se están desplazando en el eje Z y obviamente este elemento de la intensidad de campo eléctrico está siendo medido sobre el eje X, es decir, aquí tenemos la magnitud máxima E máximo, y en cambio a la hora de aplicar el producto cruz de esa intensidad de campo eléctrico nos dio una H y me está indicando que esa H está siendo medida en el eje Y, es decir, esta parte aquí sería la magnitud de H máxima. Entonces la característica pues de estas ondas electromagnéticas contiene, o el significado es de que contiene una onda eléctrica. Esta es una onda eléctrica y contiene también una onda magnética, por eso se llama onda electromagnética, y las dos están a un ángulo de 90 grados. Esta onda con respecto a esta perturbación están generando un ángulo de 90 grados y obviamente son perpendiculares y están desplazándose en la misma dirección, por lo tanto contienen la misma velocidad desplazándose en el mismo eje, pero obviamente están medidas en distinto eje. Aquí está E en el eje X y H en el eje Y. Y desafortunadamente estas dos formas de onda no se pueden separar. Al eliminar una, automáticamente se va a eliminar la otra. Entonces la característica más importante o el fenómeno más curioso que
que se tienen estas dos formas de onda. Y obviamente esas dos formas de onda contienen la misma longitud de onda. Entonces longitud de onda es igual, formulismo, 2pi entre el número de onda k. 2pi entre el número de onda k, y el número de onda k, aquí la tenemos, este es el número de onda k, es igual a 4/3 de pi. Pi entre pi se dividen, entonces va a quedar 3 por 2 entre 4. 3 por 2 son 6, 6 cuartos, mitad 3, mitad 2, 3 medios, ¿sí? Y obviamente las unidades de la longitud de onda, 3 medios de metros. Entonces esta es la longitud de onda que contiene las dos perturbaciones. Entonces, como ven, ahí estaría el resultado del inciso B, que sería la representación o el modelo matemático de la intensidad de campo magnético. Entonces pueden ustedes observar ese desplazamiento virtual aquí. Se pueden meter en cualquier buscador, indican onda electromagnética y tenemos aquí este comportamiento. Tenemos la intensidad de campo eléctrico y la densidad de flujo magnético. Obviamente una da a la otra. Recuerden que este da a D y este daría a H. ¿Sí? Si modifico la magnitud, esta es la magnitud únicamente del campo eléctrico. Y obviamente también puedo modificar la magnitud de el campo magnético. El periodo, un periodo muy grande va a dar como resultado una velocidad muy pequeña. Vamos a ver si es cierto. Creo que hay una relación donde tenemos la indicación de la frecuencia. Frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Por lo tanto, despejando, periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Podemos observar que si aumentamos este elemento, mejor me va a servir. Si aumento este elemento, va a ser 1 sobre este elemento. La frecuencia si aumento este elemento, la frecuencia va a disminuir. Si disminuyo este elemento, la frecuencia va a aumentar. Por aritmética simple, ya tenemos la división de un elemento entre un denominador. Entre más grande sea el denominador, pues obviamente más pequeño va a ser el resultado. Y en lo que tenemos aquí, voy a disminuir t, por lo tanto estas dos señales que llevan la misma frecuencia va a verse reflejado en su velocidad. Periodo 0, una frecuencia 0, por lo tanto pues no tenemos perturbación. Aumento el periodo y la velocidad o la frecuencia disminuye. Longitud de onda, si ustedes recuerdan, la longitud de onda es el punto medido entre dos extremos, aquí, acá. Lo disminuyo, 0, muy pequeño, pero ahí se están desplazando. Aumento la longitud de onda y tenemos ese comportamiento. Bueno, entonces ahí tenemos ese resultado de las operaciones y obviamente el resultado numérico. Entonces nos vemos pues en el próximo video para ver nuevo tema.